Nueva semana, nuevos estrenos, porque esto es la Popcorn Weekend, donde te decimos lo más nuevo que llega al momento. Así que, vamos para allá. Liam Neeson ha llegado otra vez a las pantallas grandes y podemos apostar a que se trata de otra gran película de acción, en donde sí, un asesino a sueldo descubre que se ha convertido en un objetivo después de que se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal. Una historia en donde veremos al malo redimirse, pelear ahora por el lado de los chicos buenos. We all have to die. What's important is what you do before you go. Otra de las películas que saldrá primero aquí antes que en Estados Unidos, algo que ya está siendo bastante normal, sobre todo para que no andes después por ahí buscando en páginas como Cuevana y páginas hermanas. Se trata de Llamas de Venganza, protagonizada por Ryan Kiera Armstrong, una joven que trata de entender cómo obtuvo misteriosamente el poder de prender fuego a las cosas con su mente. ¿Estamos hablando del Phoenix? But it feels kinda good. La nave es el título de la siguiente película, así que súbete a la nave. Que por cierto, eso me recuerda... Titanes contra héroes en la temporada clave con exigencia no muy suave, así que súbete a la nave si vive... Ok, no, aquí se hablará de Miguel, un sarcástico y deprimido locutor de radio de un programa para niños llamado La Nave. Se enfrentará a una de las misiones más difíciles que le ha tocado vivir: tratar de cumplir el deseo de un niño que quiere conocer el mar. En esta ocasión, la película internacional de esta Popcorn Week, y ojo que ya no habíamos tenido una mención de esto, pero Mujeres en Casablanca habla sobre cómo alguien que llega de manera inesperada a tu vida puede cambiarla precisamente. Esto es lo que sucederá con Habla, quien tiene una humilde pastelería en su propia vivienda de Casablanca, donde vive junto con Warda, que... Madre mía, otra vez Wanda. Su hija de 8 años. Llegamos a Netflix y bueno, tenemos varios estrenos destacados para ti. Inspirada en las novelas de Michael Connelly, la trama sigue a Mickey Haller, un abogado que tras un tiempo alejado del sistema judicial decide regresar a Los Ángeles para participar en un caso de asesinato. Y tras sus ojos veremos cómo funciona todo este show de los casos judiciales. ¿Anime? Claro, anime también tenemos aquí. Aquí tenemos de todo. La trama se desarrolla en un mundo donde los escasos supervivientes humanos están en guerra con los vampiros que ahora lo dominan todo. Así que por si hacía falta, aquí tenemos una guerra sobrenatural más. Y yo te pregunto nuevamente, ¿quién mató a Sarah? Una de las preguntas que más ha tenido interrogantes para ver si por fin se puede resolver, parece que llega a su final en su temporada número 3. En Belleza Salvaje, oro parece, plata no es, ya que una enigmática mujer decidida a vengar a su trágico pasado se infiltra en una familia poderosa, dueña de un imperio de la belleza global, esconde un siniestro secreto. This is only the beginning. ¿Qué fue eso? Nos hemos saltado Prime Video. O sea, ¿por qué? O sea, ¿F en el chat? Madre mía, es la primera vez que pasa eso, ¿eh? Un aspirante a diseñador de zapatillas oriundo de Queens que trabaja como repositor en una tienda de zapatos y esconde su talento artístico es el protagonista de Disney Plus en esta Popcorn Week. Él siente una gran conexión luego de conocer por casualidad a Kira King, la hija de Darius King, una leyenda del básquetbol y una especie de princesa azul de Manhattan. Sí, eso es lo que tiene para nosotros Disney Plus esta semana. Well, that would be its own kind of magic.
bueno, hablando de plataformas que solamente tienen un estreno por semana, y HBO Max por fin no tiene solamente un estreno destacado. ¡Oh my God! Así es, la primera nos habla sobre la relación entre la legendaria cómica de Las Vegas, Deborah Vance, y su joven guionista, Ava. Su relación continuará evolucionando a medida que las dos viajan por todo el país para preparar el nuevo show de stand-up de Deborah. Que son tres estrenos de HBO Max. Oh my God, no puede ser. Ok, oficialmente ya podemos dejar de burlarnos de ellos. Y estreno romántico top, porque Henry, quien es un bibliotecario perdidamente enamorado de su esposa, tiene un problema congénito llamado cronodesplazamiento, que causa que su cuerpo se desplace involuntariamente a través del tiempo. Los saltos temporales harán que Henry siempre busque a Claire independientemente de la época. Bueno, pues claro, ahora todos quieren viajar entre multiversos. A ver, échame el tercero de una vez, en donde según hablamos de poesía, ¿no? Francis, quien tiene poco más de 20 años y vive en Dublín, donde asiste al Trinity College con su mejor amiga Bobby. Ellas tratarán de ocasionalmente interpretar poesía juntas y demostrar su talento. Does that make us bad people? Y finalizamos no con Hulu TV, ni con Star Plus, ni con Movistar Más, ni con Paramount Plus, sino que con la seriedad de Apple TV, protagonizada por un reparto estelar encabezado por la ganadora del Emmy y el premio SAG, Claire Danes, el nominado al Emmy, Tom Hiddleston, o bien conocido por nosotros como Loki, Frank Dillane, Clarence Poesy y Hailey Squires. La serpiente de Essex sigue a la viuda londinense Cora Seaborn cuando se muda a Essex para investigar las noticias de avistamientos de una criatura mitológica. Madre mía con los nombres, pero sí, algo parecido a lo que sería el monstruo del lago Ness. Oye, de hecho, ya me llamó la atención. It's lost. That the source of light is closest. Así es como terminamos una semana más del mes de mayo, la segunda para ser más exactos. Claro, como no, me gustaría saber en los comentarios si hay alguno de estos estrenos de esta Popcorn Week que te hypeó o te emociona. Recuerda que ya tenemos las reviews que seguramente estarán apareciendo ahí arriba en la burbujita de tanto el multiverso como la locura de Moon Knight. Y claro que sí, la reseña ganadora, reseña vintage ganadora del mes de abril, pequeño pero peligroso. Y ya justamente en estos momentos seguramente estamos votando por quién va a ser la ganadora de la reseña vintage del mes de mayo. Mientras tanto yo te dejo las redes sociales como siempre, ambos podcasts, y nosotros nos veremos en la siguiente aventura, la siguiente Popcorn Week o en la siguiente, lo siguiente en el video que cualquiera quieras que quieras. No sé si está bien dicho, pero seguramente estará apareciendo aquí por si te llama la atención. ¡Chao!